Comenzamos entonces. Vamos en estas tres últimas clases que nos quedan del curso de arte en el museo, a focalizar hoy en los Estados Unidos, la próxima clase en Latinoamérica y la clase de finalización del curso en el arte de nuestro país. Después de haber recorrido el mundo entero en una temporalidad inmensa con esta historia del arte que comenzamos en el curso ampliado en la prehistoria y en la versión que comenzó este año en el siglo XIX, estamos llegando a definir tres territorios que nos resultan mucho más próximos. En este territorio de Estados Unidos, que vamos a revisar durante nuestra clase de hoy, ya nosotros tuvimos incursiones acá en el arte de este país, cuando vimos principalmente la década del 50 y del 70. Habíamos hablado, por ejemplo, de la Escuela de Nueva York, que era esta escuela en donde, por ejemplo, artistas como Jasper Johns traían elementos de la vida común a la representación, siempre a través de la figuración, es decir, de una imagen que fácilmente fuera reconocible con aquello que está representando. Y también vimos cómo en la década del 60 el pop art, que en realidad había nacido en Inglaterra, pero inmediatamente llegó a los Estados Unidos y ahí fue donde adquirió su dimensión internacional, había acaparado la pantalla de alguna manera con una temática sumamente vinculada con los medios de comunicación, con el consumo masivo. Habíamos visto a Andy Warhol y a Roy Lichtenstein como dos de los artistas principales de este momento. Pero ahora nos vamos a remontar a un periodo anterior a este que nosotros habíamos recorrido, y que es un periodo marcado por el realismo social. Esta es una de las obras seguramente más conocidas del arte estadounidense. Es una obra de Grant Wood realizada en 1930. Posiblemente todos hayamos oído hablar de la Gran Depresión de 1929, cuando el quiebre de la bolsa de Wall Street pulverizó una enorme cantidad de fortunas, de dinero, y generó unos cambios sin precedentes en el orden económico y financiero mundial. Esta pintura data de ese momento. Hay una enorme producción en el arte norteamericano que tiene que ver con ese momento, una enorme producción de fotografías que dan cuenta del caos que provocó esta situación en la bolsa, fotografías que dan cuenta del hambre que inmediatamente devino y la desocupación en gran parte de la sociedad. Y acá la pintura de Wood está relacionada con el ámbito rural, con la Norteamérica profunda, no con la Norteamérica de las costas, que es habitualmente la que nosotros más tomamos como referencia por las grandes ciudades y las grandes instituciones. Acá estamos en el centro agrícola del país. Y esta imagen tiene el atractivo, la gran posibilidad de poder tener varias lecturas que pueden ir en un sentido o en otro en relación con este mundo rural norteamericano. Es una pintura que tiene una deuda estética importante con el arte del Renacimiento del norte de Europa. Si se acuerdan de esos retratos de personajes de la alta burguesía o de la burguesía comercial, en donde había un detallismo muy grande, muy impresionante de todos los elementos que aparecían en la composición. Acá con Wood nos pasa lo mismo. Si miramos la textura de la madera, la textura de la piel,
tanto de ella como de él, la de las telas de las ropas que tienen. Notamos un naturalismo, un realismo realmente increíble, ¿sí? Con esta técnica, con esta estética, Wood lo que hace es retratar a una pareja, supuestamente una pareja de granjeros, contra un fondo de la típica casa prefabricada de maderas, que ostenta en la parte superior una ventana con un arco apuntado de estilo gótico, y que es lo que le da el tono y el título a esta obra. Ese arco alargado se refleja también en estos rostros alargados de los dos personajes que están acá, que en la vida real eran la hermana del artista y el dentista del artista, no eran dos campesinos del centro de Estados Unidos, y que fueron caracterizados con estas ropas típicas del ámbito rural, justamente para representar esta imagen idealizada de América o realista de América, laudatoria del mundo rural de los Estados Unidos o crítica del mundo rural de los Estados Unidos. Acá es donde la imagen tiene una ambigüedad realmente extraordinaria, en parte es lo que le ha convertido en un ícono del arte estadounidense, y por supuesto puede interpretarse para los dos lados, ¿no es cierto? En función de, en el medio de esta crisis, una pareja de campesinos con una actitud muy asentada, muy decidida, muy dispuestos a perseverar, muy fuertes, como dispuestos a soportar cualquier tipo de embate. Y por otro lado, esos mismos rasgos, esos mismos tonos pueden leerse como muchas características asociadas al ámbito rural que tienen que ver con estructuras más conservadoras, estructuras donde el cambio es muy difícil que pueda penetrar, en donde hay un rigor muy importante y una moral muy cerrada. Con lo cual, esta imagen tiene esa doble lectura, insisto, me parece que es una de las grandezas de representar de esta manera a una población tan inmensa, a un territorio tan inmenso como es el medio rural estadounidense, que fue un medio que por otro lado tuvo mucha prensa durante la elección del presidente Trump, ¿no es cierto? Fue muy evidente esta oposición política que había o todavía seguirá estando entre el centro rural norteamericano y en los territorios costeros urbanos del país. Una dinámica que no está ausente en países bien distintos de Estados Unidos, en donde distintas economías, distintas realidades dentro de un país pugnan por modelos políticos completamente diferentes. Todo esto surge, bueno, a partir de la pintura de Grant Wood. Dentro de ese mismo ámbito aparece la fotografía de Walker Evans. Si se acuerdan, en la clase de posmodernismo, nosotros hablamos no de Walker Evans, sino de alguien que ahora en el mundo posmoderno fotografiaba los catálogos en donde había obra de Evans para volver a poner en consideración las imágenes de este autor. Bueno, esta es una fotografía auténticamente Evans, remite al mundo rural, también en esta época de gran depresión económica. Y estos rostros, que también a nosotros nos han llegado infinitamente a través del cine que puntualmente más tenía que ver con el lejano oeste, son muy característicos de esta época y de este imaginario rural norteamericano. Lo mismo que estas fotografías famosísimas de Dorothea Lange,
que tienen que ver con justamente las migraciones que surgen a partir de esta crisis que comenzamos a hablar. La migración va a ser un tema que vamos a retomar. Claramente es una imagen fuerte, sumamente fuerte, que habla de un momento crítico, de un momento complejo, de esos momentos en donde parecería no haber salida, y que sin embargo en el rostro de esta madre, en el rostro de esta mujer, hay una mezcla sumamente interesante de conciencia de la dificultad y, por otro lado, disposición o confianza de que se va a superar. Una fotografía también icónica del arte norteamericano. Y por supuesto en el arte social norteamericano un muy extenso lugar, además del ámbito rural, lo tiene todo el tema relacionado con la población afrodescendiente, la población afroamericana, que van a vivir segregados hasta la década del 60, y que van a estar dentro de estos grupos que van a migrar, que van a movilizarse internamente desde los territorios y las ciudades sureñas, en donde habitualmente estaban ubicados, hacia el resto del país, a las grandes ciudades principalmente. Acá tenemos una serie de fotografías que tienen que ver sobre Harlem, el barrio de Harlem en Nueva York, y que hablan de estas nuevas edificaciones como espacios habitacionales, que dan cuenta de los modos de vinculación, este letrero está pidiendo chicas que sean cantantes de gospel, de negro spirituals. Dice que es una muy buena oportunidad y que se puede presentar en el interior de ese espacio. Podemos imaginar cuál será la propuesta laboral detrás de este cartel bastante políticamente correcto. Estamos, por otro lado, en esta época, en plena Segunda Guerra, y acá es muy interesante la serie que este artista Jacob Lawrence realiza sobre la migración negra en la década, en la década de la Segunda Guerra, en la década del 40, ¿sí? Un fenómeno que está asociado con esta gran depresión económica y luego también con el tema de la guerra. Fíjense que si bien en el realismo social vamos a manejar siempre un arte figurativo, esa figuración no es la misma. Acá tenemos una propuesta de figuración completamente diferente a la de Wood Grant con la que comenzamos el recorrido. Aquí no tenemos la intención de crear un espacio en la pintura, simplemente está la intención más conceptual de presentar un problema, de presentar una situación, en este caso la migración interna negra, y en muchas de esas tablas van a aparecer distintas situaciones, como si fueran partes de un relato, partes de un encadenado, que van a dar cuenta de esa realidad que sufre gran parte de la población negra en este momento. Aquí están tomando un tren. Aquí esta pintura está dando cuenta de estos nuevos espacios habitacionales, como los que un poco pudimos ver en la fotografía de Gordon Parks.
Y acá, muy interesante, dentro de esta misma serie, es la crítica que el artista plantea de cómo dentro de la comunidad negra hay una diferenciación entre gente que ya estaba establecida en las grandes ciudades en relación con gente que llega nueva a instalarse o a buscar suerte en estas grandes ciudades, y cómo se produce un sentimiento de rechazo. Estos negros que ya estaban económica y socialmente más establecidos rechazan a estos otros negros que vienen de ciudades o de pueblos del ámbito sureño y del ámbito rural, y evidentemente este rechazo tiene que ver con un posicionamiento de tipo social. Estas personas que ya habían salido de cierta marginalidad en relación a su pasado esclavo y seguramente a trabajos en distintos ámbitos poco creativos y no profesionalizados, habían progresado y no sentían tener un vínculo, una relación con estas otras personas que estaban completamente empobrecidas, más allá de que tenían el mismo color de piel. Y seguramente tenían una historia de ancestros en común que habían sido esclavizados en África y vendidos y explotados en el territorio de Norteamérica. Pero es muy interesante ver dentro de esta serie la crítica que hace, no ya en relación a blancos contra negros, sino dentro del mismo conjunto de población. Otro artista interesante es Horace Pippin, que se autorrepresenta a sí mismo como un artista, lo cual en la década del 40, tratándose de un artista de color en los Estados Unidos, es muy relevante. También fíjense que no utiliza una figuración que podríamos catalogar así muy rápidamente de europea, sino más bien esta figuración planimétrica, más relacionada en cuanto al tratamiento de las figuras con el arte del Antiguo Egipto, con el arte del Medioevo, en donde más que transmitir una idea de un espacio y de figuras reales, se busca transmitir conceptos, ideas que evoquen esa realidad. Acá también Pippin en esta obra, que se titula Señor Prejuicio, habla de toda la problemática completamente vigente. Todos recordarán el asesinato de Lloyd el año pasado y el juicio que hubo este año al policía que lo ahogó hasta matarlo, y la cantidad de matanzas que hay a personas de color en los Estados Unidos, no digo diariamente, pero con mucha frecuencia. Y esta obra, en la década del 40, habla de este tipo de problemática. De hecho, hay una persona, una figura, una imagen vestida con las ropas del Ku Klux Klan, y la Estatua de la Libertad está como en una posición no demasiado fuerte, sino más bien cayendo. Y también pinturas que hablan de, digamos, con mucha más felicidad, de la vida cotidiana, de la comunidad negra, los lugares de reunión, las costumbres, las formas de vestir. Gran parte de la pintura social podemos decir que es una pintura de costumbres, con un gran valor documental, porque claramente acá vemos que no hay personas blancas. Entonces podemos entender esta situación de discriminación que se vivía mucho más intensamente en
el ámbito de esa sociedad. Artistas que... sí, ¿tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, hay una Bueno, pregunta de Laura que nos decía si la relación de Grant Wood se refería al artista del matrimonio Anorfini. Pues, a ver, yo me refería a la pintura del Renacimiento del norte de Europa en general, puntualmente con la de Arnolfini tiene la característica de que son un matrimonio. Acá también podemos pensar que estas dos personas en la ficción de la pintura son un matrimonio, pero en general tienen que ver con ese tipo de retrato que se realizaba en esa época, el típico retrato flamenco. Eh, que se realizaba en esa época a la gente de la aristocracia o de la burguesía que estaba justamente encargando retratos de pequeño formato, en general eran pares de matrimonio, y tienen esas características estilísticas. Fundamentalmente me refería a eso. claro, porque ella decía que también es la cara de preocupación de ella ante la crisis económica. Sí, claro, claro. Acá hay dos personas que están con una expresión muy severa. Uno puede imaginar que es en respuesta a una situación adversa, más allá de que de no estar al tanto, supongamos, de la crisis del 30, podemos entender inmediatamente que son dos personas que están respondiendo con esa severidad a una situación difícil. Acá nos están preguntando esa B en el cuadro anterior, ¿qué significa esa B en cuña? La B siempre significa victoria, la B en cuña, ¿no? Con los dos dedos significa victoria, en nuestro país significa Viva Perón o algo en relación con el peronismo, pero internacionalmente es un gesto que se utiliza para señalar victoria. Imagino que surge con mucha fuerza cuando el armisticio de la Primera Guerra Mundial y que quedó relacionado como un signo de victoria frente a estas contiendas mundiales que hubo. En el cuadro alude a que esta victoria no parecería ser una victoria en relación a justamente la xenofobia, ¿sí? En esta sociedad, que puede ser muy victoriosa, claramente hay un problema racial muy grande que está muy lejos de haberse resuelto satisfactoriamente. Perfecto. También está el icono de la Estatua de la Libertad, o sea, en un país cuyo icono es la Estatua de la Libertad, y bueno, parece que internamente mucha libertad no hay, por lo menos para un sector de esa sociedad. Perfecto. No, preguntas relacionadas al tema no, me preguntan sobre el curso, pero después les vamos a explicar los temas Bien. que se Después tratan. hablamos, si quieren, del curso al final Sí, sí, del recorrido de hoy de nuevo. perfecto. Bien, otros artistas que podríamos incluir dentro de este, digamos, campo más amplio de la pintura social, tienen que ver con Georgia O'Keeffe, que es una artista muy conocida por sus pinturas de flores, es una artista que ha dado cuenta más bien de la realidad del territorio de Nuevo México, ¿sí? Del territorio de los Estados Unidos al sur, pero lindante con México, un territorio que alguna vez fue propiedad de la corona española, pero que se integró a los Estados Unidos después, y que George O'Keeffe es una artista que con una genialidad increíble retrata algún elemento de ese paisaje, y es un elemento que ella logra retratarlo prácticamente antropoformizándolo, ¿no? Convirtiéndolo en una figura humana o en algo que alude a una figura humana. Es una obra muy figurativa, por supuesto, una obra con muy pocos elementos, con una tonalidad de colores también muy limitada, y que va a dar cuenta de ese paisaje, un paisaje muy extenso, con zonas desérticas,
contrastado, ¿no?, con los otros paisajes de la Norteamérica rural, y que va a terminar muy identificada con estas pinturas de flores, acá todavía integradas al paisaje, luego van a aparecer las flores solas, y que van a ser interpretadas por la crítica como una referencia siempre muy, muy simbólica a la figura humana. Por otro lado, tenemos a la Norteamérica industrial, poderosa, maquinista, creciente a toda velocidad, y entonces un arte figurativo también, dando cuenta de esa expansión, de ese poder, la modernidad, por supuesto, ¿no? Plaza al mundo rural, es el progreso, tenemos el ferrocarril, tenemos la electricidad, tenemos el aerostático en relación con la aeronáutica, los mecanismos que representan a la industria en general, a la industria pesada. También este es uno de 10 paneles que son una alegoría de esta América actual. América, por otro lado, es uno de los grandes temas que tenemos con la denominación de los Estados Unidos, en donde han tomado el nombre del continente para denominar a su país, y nosotros desde Latinoamérica combatimos que América es el continente y que el país es Estados Unidos en todo caso. Y dentro de ese contexto aparece esta obra también icónica de Norman Rockwell, que da cuenta de una trabajadora. Esto sucede en el medio de lo que dura la Segunda Guerra Mundial y está relacionado con una realidad muy interesante en los Estados Unidos, que es que frente al hecho de que gran cantidad de varones que estaban activos laboralmente tuvieron que dejar sus puestos para irse a combatir al frente, esos puestos fueron tomados por mujeres. O sea, por primera vez, mujeres tuvieron acceso a un tipo de trabajo que hasta el momento solo había estado disponible para los varones. Y esto es lo que está representando esta imagen de Rossi, la remachadora, en donde esta obrera, con un traje típicamente de trabajo, está sentada en su hora de almuerzo, está apoyada sobre la lanchera en la que trae su sándwich, y la lanchera tiene su nombre, Rossi, y además tiene la remachadora en brazos. Atrás, por supuesto, una bandera norteamericana que le da un aire sumamente épico, y una postura y una musculatura prácticamente más relacionada con el cuerpo de un varón que con el de una mujer. De hecho, fíjense de dónde Norman Rockwell toma inspiración para esta figura, nada más y nada menos que en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿sí? No tengo idea cómo es que se le ocurrió tomar esta representación del profeta Isaías para personificar a este personaje, pero es muy interesante porque la pose es calcada, no puede ser más norteamericano. Por otro lado, esta especie de irreverencia de tomar modelos sagrados, ¿no?, como puede ser una pintura de Miguel Ángel, además en el interior de un contexto religioso, para traspolarla al ámbito de la industria norteamericana, de una trabajadora, pero es muy interesante la imagen que provoca.
Otro detalle interesante es que ella tiene su pie apoyado sobre el Mein Kampf de Hitler, ¿sí? Claramente el cuadro tiene una fuerza política muy grande en donde el trabajo norteamericano está pisoteando toda esta ideología nazi que en este momento todavía estaba en pleno auge en algunos países europeos. Bien, y cerrando este recorrido de pintura social, uno de los grandes artistas norteamericanos, que vimos una obra de él y ya lo podemos ubicar para siempre, es Edward Hooper, que va a pintar este territorio con un clima metafísico muy particular, con unos personajes completamente solos, sumidos en soledad. Es realmente un maestro del clima y de la psicología de los personajes que representa, en donde el ámbito en los que están representados resulta fundamental para captar esta atmósfera, este estado anímico de alienación o de soledad dentro de los territorios, del territorio urbano, ¿no? Bien, y hasta acá tuvimos este recorrido. ¿Tenemos alguna pregunta más, Mabel? Si no, seguimos. Sí, hay unas preguntas. Por ejemplo, Olga nos decía cómo había sido recibido por el mercado y la crítica gótica americana atento al colapso económico para vender obras. Bueno, el gótico americano se presentó en el Art Institute de Chicago porque Grant Wood había sido alumno de la escuela del Art Institute de Chicago. Se presentó en un premio que en 1930 era de $300, que imagino que es una suma realmente muy grande de plata. Ganó el premio y saltó inmediatamente a la fama el artista, que terminó invirtiendo este premio en la creación de una escuela de arte en la ciudad de donde él era oriundo, una ciudad cerca de Iowa. Con lo cual, digamos, para él puntualmente fue muy positiva la presentación de esta obra y ganar este premio en este contexto. El mercado dio una vuelta impresionante en este momento. Es una época muy difícil porque, por ejemplo, Europa estaba entre dos guerras, era la época del americano en París, es decir, el dinero americano en Europa seguía valiendo una gran cantidad de dinero y los norteamericanos estaban comprando una enorme cantidad de arte para sus colecciones particulares y ya también en muchos casos para los grandes museos. Así que es un momento de una transferencia de dinero muy grande hacia el territorio. Sí, acá, bueno, otra pregunta era si sabías si se pueden escribir nuevamente en el Museo del Prada virtualmente, si se hace como hicieron otros meses, preguntan acá. No sé si había alguna inscripción nueva para poder hacerlo. No, la verdad que no estoy al tanto de que estén sacando. Imagino que se refieren al curso que hubo el año pasado Claro, y que yo lo que hice y fue virtual. que fue virtual. No, Sí. no tengo noticias de que estén haciendo uno que sea gratuito, por lo menos. Siempre en los grandes museos hay cursos todo el tiempo que son pagos, Claro, ¿sí? sí, sí, la Y que mayoría. son virtuales ahora, pero que también en muchos casos son presenciales bueno, previo a la pandemia, ¿no? Pero gratuitos no tengo información. Cuando la tenga yo ese tipo de cosas, se las paso
bueno, para compartir. Claro. Después hay una que dice si sabes si fueron muchos los soldados que fueron a Europa a luchar, porque creo que Estados Unidos apareció más al final de la contienda bélica. Sí, Estados Unidos aparece al final de la contienda bélica. De hecho, fue un gran trabajo diplomático para que aparezca. Eh, no sé cuántos soldados fueron y tampoco sé cuándo fueron. El hecho de que hayan estado al final no quiere decir que no hubiera ya soldados norteamericanos quizá antes en el territorio, ¿sí? Mm. Pero la verdad es que no tengo idea de ese contexto. Bueno, no hay ninguna más pregunta. Bueno, genial, genial. Ahora vamos a tomar otro movimiento eh, que surge en este país, que un poco está contrapuesto con lo que estamos viendo hasta ahora. Nosotros ya habíamos en nuestra clase de arte de los 50 al 70, habíamos pasado por la figura de Jackson Pollock, la figura del expresionismo abstracto, y habíamos visto cómo en este movimiento, en esta escuela, había dos grandes tendencias. Una era el action painting, la pintura de acción, esta pintura gestual que caracteriza la obra de Pollock, y también la obra de Koenig. Y otra pintura que la llamábamos de campos de color, que era una pintura mucho más apaciguada, mucho más espiritual, podríamos decir, contemplativa, en donde esta abstracción maneja unos bordes que no están definidos con precisión. Habíamos visto la obra de Rothko y también la obra de Barnett Newman. Esas líneas, si las vemos muy detenidamente, vemos que es una línea en donde aparece el gesto de la mano que la realiza. No es una línea industrial, ¿sí? No es realizada con cinta para poder resultar perfecta. A esto, en esa misma época, va a responder un movimiento que se va a denominar nueva abstracción, frente a la abstracción, al expresionismo abstracto, una nueva abstracción, y que va a tener la característica de manejar una geometría de línea dura. Línea dura me refiero a la terminación. Cada una de los trazos que vamos a ver en esta pintura va a tener un límite muy preciso. Aquí tenemos a un artista claramente discípulo de Joseph Albers, este artista alemán que había estado en la Bauhaus y que había emigrado a los Estados Unidos y que había hecho del cuadrado el gran tema compositivo de sus obras, ¿sí? Acá lo que vemos con este grupo de artistas dentro de este movimiento es una propuesta geométrica fría en donde no hay significados, no se busca significar cosas, no hay una expresividad ni gestual ni contemplativa, simplemente es la presentación de formas geométricas y de colores, tampoco de muchos colores dentro de cada pintura, sino más bien una gama acotada de colores dentro de cada obra, y como en este caso también la particularidad de quebrar el marco y salir del cuadrado cuadrado, del cuadro cuadrado, y hacer una figura de marco recortado, que no es un invento de este periodo, ¿no? Es simplemente volver a este tipo de propuesta.
una propuesta de pintura superficial, sin contenido, que no es crítica de una sociedad superficial y sin contenido, sino más bien una parte más de esa sociedad que podemos, en todo caso, caracterizar como superficial y sin contenido. Es una propuesta formalista que dentro de una definición del arte, como por ejemplo la que hace Wolfling, en donde sostiene que alternativamente, desde el punto de vista formal, en el arte aparecen propuestas más relacionadas con lo pictórico y propuestas más relacionadas con lo lineal, el expresionismo abstracto sería lo pictórico, ¿no? El gesto de Pollock y toda esa cantidad de materia, y también el gesto de Rothko, versus estas propuestas lineales, más centradas en el dibujo, en donde no hay realmente una significación, es realmente literal. Lo que vemos acá. Son colores puros, no hay tonalidades intermedias, por supuesto que no hay sombra, es una obra completamente bidimensional. Sí, en general está organizada en que los pocos colores que componen la obra son muy, digamos, generan una vibración muy interesante desde el punto de vista cromático. Kenneth Noland fue uno de los grandes fundadores de esta corriente. Una corriente que buscaba liberarse de todas esas asociaciones que se venían haciendo alrededor del abstraccionismo, de la expresión, del expresionismo abstracto, y por otro lado de esta línea absolutamente homogénica en la cual se estaba convirtiendo el expresionismo abstracto. Y el motivo por el que me interesa traer estas obras acá básicamente tiene que ver con la génesis del surgimiento de un movimiento muy interesante en los Estados Unidos, en donde Donald Judd va a ser uno de sus protagonistas, que es el minimalismo. Nosotros estuvimos viendo otra cantidad de movimientos, pero el minimalismo no lo habíamos visto, y por eso hoy voy a especialmente en esta clase de arte norteamericano hablar de, digamos, hacer un recorrido por este movimiento. Este movimiento sumamente discutido en su momento y en la actualidad, va a proponer, primero se va a dar principalmente en el ámbito de la escultura, ámbito en donde el expresionismo abstracto no había tenido prácticamente un desarrollo. Y en el ámbito de la escultura van a manejar elementos de fabricación industrial, de acabado industrial, en donde van a preponderar las líneas rectas, la figura del cubo principalmente, también como una presentación de un objeto en un espacio determinado, sin ninguna característica, sin ninguna idea de connotación, de una significación, más allá de la presencia de ese objeto en concreto en ese espacio en concreto. Acá estamos hablando de una práctica que en realidad tiene
como una de sus principales características la seriación, la repetición. El mismo elemento se va a repetir varias veces, se va a proponer en series. Los materiales van a ser materiales completamente provenientes del ámbito industrial. Se van a presentar progresiones de distinto tipo en la organización de esos módulos en el espacio. Es un arte modular en el sentido de que presenta propuestas que son modulares, que son ampliables, que son, algunas pueden repetirse hasta el infinito, mientras tanto uno conserve esa disposición o esa serie que inventa el artista. Evidentemente, un arte en sí mismo muy crítico del arte pop, que estaba en vigencia en este momento, y de el expresionismo abstracto, y de ahí es esta relación que este arte tiene con esta nueva abstracción que va a manejar una geometría mucho más dura. Todas estas piezas tienen un acabado de superficie industrial, son piezas industriales. Evidentemente está el espíritu de Duchamp atravesando todas estas propuestas. Duchamp, este artista que va a tomar elementos hechos y los va a nombrar como elementos artísticos y disponer como elementos artísticos en el espacio. Y es un arte que determina muy fuertemente una estética que sigue estando muy vigente hasta la actualidad, aún en planteos no minimalistas. El cuadrado, por supuesto, tiene relación con este cuadrado de Malevich, que es digamos que es el punto de inicio de la abstracción, de la geometría, de la autonomía del arte, autonomía en relación a la historia del arte, en relación a los relatos, a las significaciones. Toda esta carga emotiva de el expresionismo abstracto por un lado y toda esta carga llena de información figurativa del arte pop, aquí encuentran completamente un rechazo y arman una situación absolutamente diferente. Robert Smith, otro de los artistas de esta época, en donde va a disponer de este módulo en el rincón de una sala. Si bien estamos hablando de un arte escultórico, muchas veces podemos preguntarnos si efectivamente lo que estamos viendo es una escultura, son temas que no están cerrados para nada. Tenemos el cuadrado, tenemos la repetición, tenemos la seriación, tenemos la importancia en los intervalos. El vacío entre los dos volúmenes no es un vacío cualquiera, es un vacío que también está calculado dentro de la organización, es un arte de organización espacial a través de una cuadrícula. La figura de Carl André es muy interesante
por la forma en la que construye sus volúmenes. De forma, fíjense, muy homogénea, muy continua, muy reproducible hasta el infinito. Aquí se trata de un conjunto de ladrillos refractarios que están dispuestos sobre el piso del espacio de exhibición. Son elementos que se yuxtaponen, se ponen uno al lado del otro. Y en ese sentido son elementos que no arman una jerarquía. No hay un lugar de la obra más importante que el otro. La obra está abierta en el sentido de que podríamos seguir agregando cuadrados y ampliarla. Como escultura, como propuesta escultórica, fíjense que es algo completamente fuera de lo que esperamos. La anterior es una propuesta que está prácticamente adherida al piso, esta está adherida al piso y al muro, algo que podemos esperar de la pintura, pero no de un planteo escultórico. Por otro lado, si bien es una obra tridimensional, la tridimensión es muy escasa en función del grosor de esas planchas que estamos viendo, de acero. Fíjense que la relevancia del color es mínima, son colores que están más bien asociados, que son colores locales de los materiales que está utilizando. También acá. La obra de Dan Flavin introduce el tema de la luz fluorescente, de los tubos de luz, como elemento para la construcción de los objetos tridimensionales. Si ustedes me preguntan, pero yo no puedo agarrar estos mismos tubos de luz de esta medida y hacerlo en mi casa. Sí, claro que puedo, y es una obra de Dan Flavin, porque es siguiendo la instrucción de él, con lo cual en un punto es una obra de arte conceptual, es una obra lumínica, por supuesto, y es una obra minimalista en cuanto a trabajar con un módulo, con una repetición, con una seriación y con materiales industriales. Otra obra de Flavin, también con tubos de luz fluorescentes, que están dispuestos contra el muro. Y en estas instalaciones, la generación de ambientes, de ambientaciones, de climas muy particulares a partir justamente de la coloración de la luz. Fíjense como también hay un módulo que se determina, que se repite. En este caso hay dos módulos distintos que se superponen, que se repiten. Y que se concretan con elementos completamente disponibles en el mercado provenientes del ámbito de la industria. Es una instalación, igual que esta, que ocupa
solamente este lugar porque es el espacio que dispone en esta sala, pero si la sala fuera más grande podrían seguir agregándose módulos. Y acá lo interesante es esta capacidad de generar un clima, de transmitir una sensación particular a través de la luz en el atmosférica, la luz que se refleja en el piso, las duplicaciones de esos módulos también cuando el piso de la sala lo permite. Pudimos ver obra de Dan Flavin en proa hace un par de años atrás. Creo que todos nos sacamos una foto frente a una instalación que había en un rincón con unos tubos de luz que cambiaban de color. Y también la obra de Sol LeWitt dentro del minimalismo, en donde está muy fuertemente marcada la impronta de la figura geométrica básica, del módulo que organiza el espacio, también en una resolución muy neta, muy pura, muy limpiamente geométrica. ¿Cómo te va, Se trata de una ordenación en el espacio, se trata de una organización espacial a partir de la disposición de estos elementos geométricos básicos. Es muy, muy atractiva la obra de Levitt. Acá tenemos un grabado de él, en donde va organizando de distintas maneras un cuadrado. El cuadrado es como es el gran módulo, o sea, es la gran obsesión, ¿no? Acuérdense que para Malevich el cuadrado era la figura que no estaba en la naturaleza y por lo tanto es la figura de la cultura, es la figura que representa el hacer humano, y tenía esa relevancia, que es una figura construida por el hombre. Y en este grupo de artistas, esa figura es la que va a tener la preponderancia. Hay una enorme cantidad de artistas que han adherido a este movimiento. Este es uno que me interesó traer. Juega con estructuras ya realizadas, también en ese sentido, muy relacionado con las propuestas de Duchamp, ¿no es cierto? De tomar lo ya hecho. Y lo habitual es ver justamente la presentación de elementos que uno quizá conoce en otro contexto, aquí en el ámbito de un espacio expositivo. Aquí vemos los dibujos que subyacen a esas propuestas en donde no aparece la mano del autor, no aparece el gesto del autor, no tienen algunas que estar ni siquiera necesariamente fabricadas por el autor, sino a partir de las instrucciones que el artista ha dispuesto. Bien, ¿y cómo
un poco corolario de este movimiento, aparece la influencia que tiene sobre otras situaciones artísticamente distintas, buscando otras cosas que surgen en el momento y posteriormente, ¿sí? Y que ya hemos visto. Una de esas tiene que ver con el land art, y acá podemos ver cómo Robert Smithson realiza este tipo de propuestas conceptuales, también tridimensionales, también en una sala, también con un énfasis importante por el plano, por la línea recta, por estas materialidades nuevas. También acá. Y a este autor ya lo habíamos visto en este tipo de propuesta. En general, lo que llamamos el land art va a tomar estéticas que vienen del minimalismo para una propuesta completamente distinta y en un ámbito completamente distinto. Lo mismo va a pasar con el arte conceptual, ese arte que va a poner su énfasis en el uso del lenguaje, va a tomar estéticas que tienen que ver y formas que tienen que ver con el arte minimalista, en este caso la repetición de la penitencia, que había que escribir tantas veces la misma frase, no debo hacer tal cosa. Acá lo que Baldassare escribe es, no deberé hacer arte aburrido. No deberé hacer arte aburrido. Lo escribe no sé cuántas veces. Y lo mismo, el arte de la performance va a tomar elementos que tienen que ver con las propuestas del minimal. Mabel, ¿alguna pregunta tenemos por ahí? Sí, sí hay unas cuantas preguntas. Anteriormente nos decían si Brizzi estaría dentro de las nuevas abstracciones, que sea superficial, es una opinión, ¿verdad? Pregunta. ¿O se toma como una característica? No, que sea superficial es de verdad, es superficial. ¿Sí? Es superficial en el sentido de que es un arte de superficie. Y busca ser lo que la superficie demuestra que es. Además, uno puede pensar si es superficial en el sentido de que no tiene ningún trasfondo o realmente tiene algún tipo de connotación detrás, ¿sí? Pero desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista exacto del término, es superficial porque se remite a la superficie. Perdóname, decía la pintura de Ari Brizzi. Sí. ¿Y qué decía de lo de Ari Brizzi? Brizzi, si estaría dentro de la nueva abstracción, dice. No, a ver, porque Ari Brizzi se da en otro contexto que no es el norteamericano y no lo llamaríamos de esa manera, ¿sí? Acá estamos hablando concretamente de un movimiento en los Estados Unidos que le está respondiendo a otro dentro de los Estados Unidos. Este movimiento no inventa la geometría ya existía y existía en paralelo en otros lugares con otro tipo de dinámicas, de búsquedas, con lo cual, no, Ari Brizzi no forma parte de este conjunto. Este es un conjunto de algunos artistas norteamericanos y también en un periodo determinado, ni siquiera constante. Muchos artistas transitaron por ese periodo, por ese movimiento en ese periodo y después hicieron otras cosas. Claro. Acá nos pregunta Liliana, ¿por qué surge la nueva abstracción en este contexto social, económico y político del país? ¿Como una reacción contra los movimientos tradicionales anteriores? Surge como una reacción contra A ver, recuerden lo siguiente, el arte de Jackson Pollock, de alguna manera, se estaba presentando como el
arte que por primera vez generaba Estados Unidos, el arte nuevo, el arte más moderno de todas las artes, como el último descubrimiento, como realmente la gran inventiva. A toda esta retórica es que va a responder el surgimiento de esta nueva abstracción. ¿Sí? Dejar un poco todo eso y plantearse en que simplemente la pintura es pintura y un rectángulo pintado de tal color es un rectángulo pintado de tal color y no hay más que eso. ¿Sí? Claro. Lo que hace Jude puede ser instalación, Sí, sí, claro. Sí. sí. ¿Por qué es tan criticado el minimalismo? Y el minimalismo es muy criticado porque imagínense que la cantidad de cosas que están pasando en los Estados Unidos y en el mundo en este momento, y el arte responde con una propuesta seriada, industrial, sin gesto, sin guiño, sin mensaje. Entonces, ¿a qué está siendo funcional el arte en este momento? No es un arte que está denunciando cosas que están sucediendo, no es un arte que está dando cuenta de la problemática social, política, económica que tiene el país, el mundo, o lo que sea. Es un arte completamente centrado en lo estético. eh, entonces, claramente desde ahí es muy criticado, es acusado hasta de que justamente es funcional a, al silencio frente a una cantidad de cosas, que claramente no es la intencionalidad de los artistas, ser funcionales a ningún, a la invisibilización de ninguna situación, simplemente es la propuesta artística que surge como reacción y que surge en el campo en donde se dan todos estos debates juntos, que nosotros los vemos uno detrás del otro, pero que en la vida real suceden en simultáneo, que es el expresionismo abstracto, con la nueva abstracción, con el minimalismo, con el pop, que están compartiendo ahí una discusión acerca del arte en ese momento. Por supuesto que unos van apareciendo en distintos momentos, pero van conviviendo. Cuando aparece uno no se acaba el otro, con lo cual las discusiones Claro, están ahí vigentes. vigentes. ¿Con Jude el arte se manda a hacer o es de él solo la idea? No, no, el arte se compra hecho, yo te diría, o se manda a hacer, sí. Son Claro, elementos, él es el ideólogo de la obra que vemos, él determina las medidas, los espacios, las diferencias entre los vacíos y los llenos, pero usa cosas que ya existen. claro. ¿Todas las obras de Jude son sin título? ¿O qué Todas sí? las obras del minimalismo en general son sin título y esto es parte de la propuesta de no condicionar justamente la mirada del visitante. ¿Mm? Acá nos estaba diciendo Weston que justo él no estuvo en la clase de Dada y no sabe si se mencionó o que si se habló de Duhan, si hay motivos para creer que la fuente no fue la obra de él, sino de la baronesa de von Freytag. A Dice, ver, sí tuvimos una clase de Dada, a la baronesa de von Freytag no la conozco, eh, y principio consideramos que el mingitorio es una obra o es una propuesta a partir de un ready-made que hace Duchamp en 1917 en Nueva York. claro, porque cree que, como se mencionó justamente, es como una obra bisagra en la historia del arte. Sí, a ver, el Mingitorio es una obra bisagra y Duchamp es un artista bisagra en el mundo del arte y justamente cantidades de movimientos que van a suceder después de Duchamp tienen alguna vinculación con Duchamp. El minimalismo tiene una vinculación bastante importante con Duchamp, ¿sí? En esto de tomar elementos que ya existen, en esto de la presentación del objeto como el elemento artístico. Hay muchas formas de relación con Duchamp. No tanta relación con el Dada, porque el Dada era un arte
era un arte más crítico y más destructivo, y el minimalismo no tiene nada de eso, ¿sí? Con lo cual yo no armaría una relación entre minimalismo y Dada, pero sí entre minimalismo y Duchamp. Acá nos dicen que Dan Flavin, de la obra Tubos Fluorescentes, si esta obra nos hace pensar en dónde está el límite del arte. A ver, frente a la obra podés pensar lo que quieras, y ese pensamiento, dónde está el límite del arte, es un muy buen pensamiento para tener frente a esa obra o frente a una pluralidad de obras. En principio, lo que el artista está queriendo hacer es disponer en el espacio una cantidad de elementos que en el caso de Dan Flavin los organiza con un título que tiene que ver con, o sea, es un sin título, pero que es un homenaje a tal o cual artista, con lo cual te abre la posibilidad a una narrativa, ¿sí? A una representación, sí, representación de significado mayor. Mercedes nos pregunta si podrías comentar la obra escultórica invisible que se vendió hace poco. A ver, la verdad que leí el titular, pero no leí la noticia de la obra invisible. Lo que tengo entendido es que lo que se vendió es una instrucción, que el artista vende una instrucción de que vayas a tu casa y hagas tal cosa en un espacio y que ahí está la obra invisible. Insisto, no lo leí, con lo cual quizás estoy diciendo algo incorrecto, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que permanentemente ir preguntándonos o distinguiendo entre el arte y el mercado del arte, eh, que no son entidades completamente separadas, pero que son entidades lo suficientemente distintas. Eh, y que tienen puntos de contacto. En esos puntos de contacto muchas veces pasan acciones artísticas que tienen como gran objetivo el marketing, ¿sí? Llenar titulares en los diarios, eh, eh, también, como preguntaban recién, preguntarse por los límites del arte. Son situaciones que siempre ayudan, que generan escándalo y que en ese sentido nos corren de ese lugar más confortable, más seguro, en el cual tendemos a asentarnos en relación con el arte. Estoy pensando, por ejemplo, en la banana pegada en la banana de verdad, pegada en una pared de la feria de arte con una cinta color gris, que creo que hizo Catalén hace 1 o 2 años atrás. Son gestos, ¿sí? Son gestos que tienden a escandalizar, que tienden a generar grandes titulares y que tienden a que todo el mundo hable de eso, aún los que no saben de arte, y que tienden a vender. También tienen la contrapartida, y hay que tener mucho cuidado con eso, de que mucho argumento a toda la gente que sostiene que el arte no sirve para nada, que dedicate a cosas que valgan la pena, que esto es un puro verso, y todo ese tipo de retórica, ¿sí? Son acciones con las que hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan, interpretan y se toman, en principio. Claro. Preguntas hay unas cuantas, no sé si vos querés seguir Tenemos o... 10 minutos más. A ver, no me falta Bueno, mucho. Puedo terminar el recorrido, así sacamos el PowerPoint y bueno, nos vemos. Básicamente, yo no quería terminar esta clase sobre arte norteamericano sin evocar a los grandes museos de arte norteamericanos. Eh, Museos que han seguido muchos modelos que tienen que ver con Europa, por supuesto, pero que han juntado, organizado unas colecciones realmente inmensas y que las han puesto al público y las ponen al público de una manera completamente novedosa, completamente abierta en relación a lo que históricamente eran los museos, y realmente marcan un hito cultural que es de destacar. Y traje simplemente para mencionar, ¿no?, la existencia de estos grandes espacios al Metropolitan de New York, al Guggenheim de New York, también de Venecia, también de Bilbao, o sea, un museo que además se ha convertido en una franquicia, una especie de franquicia con varias subsedes en el mundo.
el Museo de Bellas Artes de Boston, que tiene unas colecciones impresionantes que abarcan la totalidad del arte mundial. El Art Institute de Chicago, para estudiar el impresionismo, en lugar de ir a París, hay que ir a Chicago porque tienen una enorme colección de arte impresionista comprada en vivo por coleccionistas norteamericanos que estaban en París en ese momento. El Museo de Arte de Filadelfia, que es esencial para estudiar la obra de Duchamp, por ejemplo, y el Getty, que también es un centro que maneja un presupuesto billonario en dólares anual y que tiene una enorme cantidad de programas de investigación, de colaboración y de interacción con otras instituciones en el mundo. Así que quería terminar este recorrido mencionando también a estos grandes museos de arte.